El último paciente del médico revela un secreto impactante. Algo increíble sucedió en el consultorio. Cuando reconoció al médico, el paciente rompió en llanto. En una noche tormentosa, una joven madre desesperada corría por las calles mojadas, cargando a su hijo febril en brazos. Rechazada por 3 hospitales, enfrentaba la peor noche de su vida, mientras la respiración del pequeño Carlos se volvía cada vez más difícil. Señora, hay una fila enorme afuera. Si el niño tiene fuerzas para llorar así, no debe ser nada grave, declaró la doctora impaciente, prácticamente empujando a Elena y su hijo febril fuera del consultorio. Era el segundo hospital que los rechazaba en esa noche infernal. La desesperación de Elena crecía con cada minuto, mientras el pequeño Carlos luchaba por respirar en sus brazos. Lo peor aún estaba por venir, y el destino tenía reservada una sorpresa que nadie podría prever. Elena sentía cómo se le escapaban las fuerzas, sus piernas temblaban con el esfuerzo de cargar a Carlos y luchar contra la tormenta. El doctor Antonio Manases ajustó el estetoscopio en su cuello por última vez, sus dedos recorriendo el frío metal con una familiaridad construida a lo largo de 4 décadas. El peso del instrumento parecía mayor hoy, cargado no solo de años de uso, sino de memorias, triunfos y pérdidas que habían moldeado su carrera. Tras 40 años dedicados a la medicina, había llegado la hora de colgar la bata. El consultorio, que antes era un refugio de esperanza para tantos pacientes, ahora parecía extrañamente vacío, incluso con los diplomas en las paredes y los libros médicos en los estantes, testigos silenciosos de su recorrido. Antonio respiró hondo, sintiendo el característico olor a antiséptico que tanto tiempo había asociado con su vocación en la vida. Vamos allá, murmuró para sí mismo, su voz ronca de emoción contenida. Mientras su mano se posaba en la fría manija, dudó por un momento, consciente de que esta sería la última vez que abriría esa puerta como el doctor Manases, el médico respetado que tantos conocían y en quien confiaban. Con un último suspiro determinado, giró la manija. En la camilla de la sala de exámenes, un hombre de mediana edad lo miraba con ojos cansados, el tipo de cansancio que va más allá de lo físico y penetra en el alma. Antonio notó los hombros caídos del paciente, las ojeras profundas, los dedos que tamborileaban nerviosamente sobre la rodilla, señales sutiles que años de práctica le habían enseñado a observar. Buenas tardes, soy el doctor Manases. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó el médico, su voz calma y profesional, ocultando la tormenta de emociones que lo consumía por dentro. Se sentó frente al paciente, la silla crujió ligeramente bajo su peso, un recordatorio del tiempo que había pasado desde que el mobiliario fue renovado por última vez. El paciente, que se presentó como Carlos, comenzó a relatar una serie de síntomas vagos, dolores en el cuerpo que parecían migrar sin patrón, una fatiga que el sueño no lograba aliviar, una falta de aire que lo hacía sentir como si siempre estuviera corriendo una maratón invisible. Mientras examinaba a Carlos, las manos de Antonio se movían con la precisión que solo décadas de experiencia podían proporcionar. Sin embargo, algo en el rostro de aquel hombre despertó una sensación incómoda. Había una familiaridad en los ojos de Carlos, un recuerdo distante que Antonio no lograba identificar de inmediato. «Dijiste que los síntomas comenzaron hace cuánto tiempo», preguntó Antonio, manteniendo un tono profesional, pero con la mente ya distraída por la creciente inquietud. «Unos 2 meses», respondió Carlos, con la voz baja y cansada. «Puede ser solo estrés», sugirió Antonio, pero su voz traicionaba la calma habitual. «Nos encargaremos de esto». Mientras Carlos hablaba, Antonio no pudo evitar sentir que estaba a punto de desenterrar algo profundo, una conexión olvidada, enterrada bajo el peso de muchos años y muchos rostros. La inquietud permanecía, susurrando que algo importante estaba por venir, y no lograba deshacerse de la sensación de que aquel paciente era más de lo que parecía. Era como un eco distante, un recuerdo tratando de emerger de las profundidades de su mente. Los ojos de Carlos, a pesar del evidente cansancio, tenían un brillo que Antonio ya había visto antes, hace mucho tiempo. ¿Pero dónde? La pregunta lo molestaba, como una picazón que no lograba alcanzar. Terminada la consulta, el médico garabateó una receta y algunas recomendaciones, su caligrafía precisa contrastando con la confusión que sentía internamente. «No es nada grave, solo necesita descansar más y hacerse algunos exámenes de rutina», tranquilizó, las palabras saliendo automáticamente, fruto de años de práctica en calmar a pacientes ansiosos. Al quitarse la mascarilla, el aire a su alrededor pareció volverse raro,
como si el tiempo vacilara por un instante. Los ojos de Carlos, antes cansados, ahora brillaban, inundados por lágrimas que llevaban un reconocimiento profundo y abrumador. Antonio quedó completamente atónito, la mano aún suspendida en el aire, la mascarilla colgando flojamente entre sus dedos. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una emoción tan palpable que parecía dificultar la respiración de ambos. En ese instante suspendido en el tiempo, los recuerdos inundaron la mente de Carlos, transportándolo a una noche tormentosa años atrás, una noche que cambiaría el curso de su vida para siempre. El viento aullaba afuera, golpeando las ventanas del pequeño apartamento en los suburbios de la ciudad con una furia implacable. Las cortinas finas ondeaban con cada ráfaga, proyectando sombras danzantes en las paredes descascaradas. Elena, una joven mesera de 28 años, acunaba a su hijo de 3 años en brazos, el cuerpecito febril temblando contra su pecho como una hoja al viento. «Tranquilo, todo va a estar bien, mi amor», susurraba ella, más para sí misma que para el pequeño Carlos. Sus palabras casi se perdían en el rugido de la tormenta, pero las repetía como un mantra, una oración desesperada a los cielos que parecían desplomarse sobre ellos. El rostro de Elena estaba marcado por el cansancio y la preocupación, profundas ojeras contrastando con la palidez de su piel. Su cabello, normalmente bien arreglado, estaba despeinado, testigo silencioso de las noches en vela y la angustia que la consumía. Llevaba días viendo cómo su hijo empeoraba. La tos seca, que al principio parecía inofensiva, se había convertido en un silbido aterrador que resonaba por el pequeño apartamento. La fiebre, una presencia constante y traicionera, se negaba a ceder, burlándose de cada compresa fría y de cada dosis de antipirético que Elena administraba con manos temblorosas. El apartamento, que antes era un refugio acogedor, ahora parecía sofocante. Las paredes parecían cerrarse sobre Elena, mientras el sonido de la respiración dificultosa de Carlos llenaba cada rincón. La tenue luz de la luna, filtrada a través de las cortinas descoloridas, proyectaba sombras inquietantes que danzaban por la habitación. «Mamá», susurró Carlos, su voz ronca y débil, «¿por qué está tan oscuro?». Elena tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. «Es para que descanses mejor, mi amor», respondió, acariciando el cabello húmedo de sudor de su hijo. El reloj en la pared marcaba el tiempo implacablemente, cada segundo una cruel recordación de la batalla que libraban contra el tiempo. Elena miró el termómetro por milésima vez, sus ojos se abrieron de horror. «No», murmuró, sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el aparato. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Carlos, sus ojos entrecerrados brillaban con una mezcla de miedo y confusión. Elena forzó una sonrisa, pero sus ojos traicionaron su pánico. «Nada, querido. Mamá solo está preocupada por la cena». Corrió a la cocina, sus piernas flaqueaban, amenazando con ceder en cualquier momento. Abrió el gabinete de medicinas, hurgando frenéticamente entre los frascos. «Vamos», murmuró, dejando caer cajas al suelo. «Tiene que haber algo aquí». El sonido de un acceso de tos que venía del cuarto la hizo congelarse. Era un sonido que nunca había escuchado antes, profundo, áspero, como si algo se estuviera rasgando dentro del pecho de su hijo. «Carlos», gritó, corriendo de vuelta al cuarto. El niño estaba sentado en la cama, sus ojos abiertos de par en par por el terror, luchando por respirar. Cada inhalación era un esfuerzo hercúleo, seguido por un silbido agudo que hacía que la sangre de Elena se helara. «Mamá», jadeó, «no puedo respirar». Elena tomó a su hijo en brazos, sintiendo el calor que irradiaba de su frágil cuerpecito. Era como abrazar una hornilla viva. «Aguanta, mi amor», susurró, las lágrimas finalmente rompiendo la barrera de su determinación. «Mamá va a hacer que todo esté bien». 3 hospitales, 3 puertas cerradas. Esa fue la saga de Elena en los últimos 2 días. Las palabras de los médicos resonaban en su mente, cada una como una puñalada en su corazón de madre. «Es solo una gripe», decían, apenas mirando el rostro pálido de Carlos. «Vuelva a casa, denle mucho líquido, y estará bien», aconsejaban, ya llamando al siguiente paciente. En el primer hospital, un médico joven, con la cara aún sin rasurar como alguien recién salido de la universidad, apenas despegaba los ojos de la computadora mientras Elena, desesperada, intentaba explicar los síntomas de Carlos. «Primera vez como madre, no», había comentado con una sonrisa condescendiente. «Relájate, todos los niños se enferman de vez en cuando. No es gran cosa». En el segundo, una doctora de mediana edad,
con ojeras que rivalizaban con las de Elena, había suspirado impaciente cuando Carlos comenzó a llorar durante el examen. «Señora, hay una fila enorme afuera. Si el niño tiene fuerzas para llorar así, no debe ser nada grave», declaró, prácticamente empujándolos fuera del consultorio. El tercer hospital fue el peor. Después de horas de espera, con Carlos ardiendo en fiebre en el regazo de Elena, fueron atendidos por un médico que parecía estar al final de un turno interminable. Ni siquiera tocó al niño, limitándose a observarlo desde lejos. «Probablemente es viral», sentenció, con voz monótona. «Pasará solo. Vaya a casa y manténgalo hidratado». Y luego llamó al siguiente paciente. Pero el instinto de Elena, ese sexto sentido que toda madre parece desarrollar, gritaba que algo estaba terriblemente mal. Cada respiración laboriosa de Carlos era como un cuchillo en su corazón, cada gemido de dolor una súplica de ayuda que no sabía cómo proporcionar. «Mamá, duele mucho», gimió Carlos, sus ojitos vidriosos por la fiebre miraban a Elena con una súplica silenciosa que le rompió el corazón en 1000 pedazos. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. La frustración, el miedo y la impotencia que había estado sintiendo se cristalizaron en una feroz determinación. «Basta de esperar», decidió, su voz temblaba con una mezcla de miedo y resolución. Con movimientos rápidos y precisos, envolvió a su hijo en una manta, agarrando su bolso y las llaves del apartamento casi como un pensamiento secundario. La lluvia caía implacablemente cuando Elena emergió del edificio, con Carlos apretado contra su pecho como si pudiera, por la fuerza de su voluntad, absorber la enfermedad que lo consumía. Cada paso era una lucha contra el viento y el agua que corría en torrentes por las calles desiertas. Taxis pasaban zumbando, ignorando sus desesperados intentos de llamar su atención, las luces rojas de sus faros traseros parecían burlarse de su situación mientras desaparecían en la cortina de lluvia. «Por favor, alguien ayúdeme», gritaba, su voz ronca de tanto llamar, casi engullida por el rugido ensordecedor de la tormenta. Las calles, normalmente tan familiares, parecían un laberinto hostil esa noche. Cada esquina prometía ayuda, solo para revelar otra calle vacía, otra esperanza frustrada. Elena sentía cómo se le escapaban las fuerzas, sus piernas temblaban con el esfuerzo de cargar a Carlos y luchar contra la tormenta. Cuando estaba a punto de sucumbir al desespero, ocurrió un milagro. Un coche viejo, con la pintura deslucida brillando bajo la lluvia torrencial, se detuvo a su lado. El conductor, un hombre mayor con cabello gris y un rostro marcado por el tiempo, abrió los ojos al ver el estado del niño en los brazos de Elena. «¿A dónde, señorita?», preguntó mientras abría la puerta del coche. Su voz era ronca, pero cargada de una amabilidad que Elena no había escuchado en días. Por un momento, ella quedó paralizada, como si no pudiera creer que finalmente alguien se había detenido para ayudar. «Al hospital central, por favor». «Es urgente», jadeó Elena, acomodándose en el asiento trasero, con el agua escurriendo de su ropa empapada. El calor del coche era un contraste chocante con el frío de la calle, y Elena sintió un temblor recorrer su cuerpo, una mezcla de alivio y un renovado miedo. El trayecto pareció una eternidad. A cada semáforo, Elena sentía que el corazón se le salía del pecho, el tiempo se le escapaba entre los dedos como arena fina. «Más rápido, por favor», imploraba, viendo cómo el rostro de Carlos se volvía cada vez más pálido, sus labios adquirían un tono azulado que la llenaba de pavor. El conductor, comprendiendo la gravedad de la situación, pisó el acelerador a fondo, zigzagueando entre los pocos coches que se atrevían a desafiar aquella tormenta infernal. Sus manos, nudosas y marcadas por la edad, agarraban el volante con una determinación feroz, como si pudiera, por la fuerza de su voluntad, abrir un camino a través del caos de la ciudad. Finalmente, tras lo que pareció una vida entera, las luces del hospital central surgieron al frente, un faro de esperanza en la noche tormentosa. Elena apenas esperó a que el coche se detuviera por completo antes de saltar fuera, gritando por ayuda antes incluso de cruzar las puertas de la emergencia. «Alguien ayude a mi hijo», su voz resonaba en el abarrotado vestíbulo, cortando el murmullo de conversaciones y gemidos de dolor. Cabezas se volvieron, miradas de sorpresa y preocupación siguieron a la figura empapada que corría con un niño en brazos. El olor antiséptico y desinfectante invadió las fosas nasales de Elena tan pronto como cruzó las puertas de urgencias. El brillo fluorescente de las luces contrastaba drásticamente con la oscuridad de la noche afuera, haciendo que parpadeara rápidamente. Una enfermera de mediana edad, con mechones grises escapando de su cofia,
Se acercó con pasos firmes y rápidos. «Dios mío, ¿qué le pasó a este niño?», exclamó la enfermera, sus ojos abiertos de par en par al ver el estado de Carlos. Elena abrió la boca para responder, pero solo un sollozo escapó de sus labios. La enfermera, cuyo gafete la identificaba como Rosa, tocó suavemente su brazo. «Respire hondo, querida. Vamos a cuidar a su hijo». «¿Cómo se llama?». «Carlos», balbuceó Elena, apretando a su hijo contra su pecho. «Por favor, ayúdelo. No está respirando bien». Rosa asintió, su rostro era una máscara de eficiencia profesional. «Doctor Manassés», llamó por encima de su hombro. «Tenemos una emergencia pediátrica aquí». La puerta de la sala de emergencias se abrió de repente, revelando una figura imponente que parecía traer consigo una ola de serenidad. El doctor Manassés, con sus 30 y pocos años, emanaba una presencia que instantáneamente captó la atención de todos en la sala. Su bata blanca, impecablemente planchada, contrastaba con el caos a su alrededor, como si fuera una ancla en medio de la tormenta. Sus ojos, de un castaño profundo y perspicaz, recorrieron rápidamente la escena detrás de las lentes de sus discretos anteojos. Una arruga de concentración se formó entre sus cejas oscuras, aún no tocadas por el tiempo. A pesar de su juventud, había una madurez en su semblante que inspiraba confianza inmediata. «Doctor Manassés», exclamó la enfermera mayor, con un tono de evidente alivio en su voz. «Niño, 3 años, probable neumonía grave. Saturación crítica, no responde a los tratamientos iniciales». El doctor Manassés se acercó a la camilla, sus ojos encontraron los de Elena por un breve momento. En esa mirada, ella vio algo que hasta entonces no había encontrado en ningún otro médico esa noche infernal: determinación, compasión y una chispa de esperanza. «Vamos a salvar a su hijo», dijo él, antes de volver su atención al equipo y comenzar a dar órdenes rápidas y precisas. Su voz, calmada pero autoritaria, tranquilizó el frenesí en la sala, transformando el caos en una sinfonía coordinada de acciones médicas. «¿Cuál es la situación?», preguntó, ya colocando el estetoscopio en sus oídos. «Dificultad respiratoria, fiebre alta», informó Rosa rápidamente. «La madre dice que ya han intentado otros hospitales». El doctor Manassés asintió gravemente. «Sala de trauma 5, ahora». Elena sintió que la guiaban por un laberinto de pasillos, las palabras del médico y de la enfermera se mezclaban en sus oídos. «¿Saturación de oxígeno? Baja, doctor. 85%. Maldita sea. Preparen el kit de intubación». Entraron en una sala brillantemente iluminada. El contraste entre el blanco inmaculado del equipo y su ropa empapada era evidente. «Mamá», llamó él, su voz casi inaudible. «Estoy aquí, mi amor», respondió Elena, sosteniendo su pequeña mano. «Los doctores te van a ayudar». La sala explotó en actividad. Enfermeros entraban y salían, trayendo equipos y medicamentos. Se conectaron monitores, sus pitidos constantes marcaban el ritmo frenético de la lucha por la vida de Carlos. «Temperatura 40,2 grados», anunció una enfermera. «Inicien antibióticos de amplio espectro», ordenó el doctor Manassés. «Y preparen el tubo endotraqueal». Elena observaba, horrorizada, mientras una infinidad de tubos y cables eran conectados al diminuto cuerpo de su hijo. Cada nuevo sonido de alarma hacía que su corazón diera un vuelco. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblorosa. «¿Por qué necesita todos estos tubos?». El doctor Manassés hizo una pausa en sus movimientos rápidos, sus ojos encontraron los de Elena por un breve momento. «Señora, su hijo tiene una neumonía muy grave. Necesitamos ayudarlo a respirar y combatir la infección». «Pero él se pondrá bien, ¿verdad?», suplicó Elena, aferrándose a la manga del médico. Antes de que pudiera responder, una alarma estridente cortó el aire. «La saturación está bajando», gritó Rosa. «78% y disminuyendo». «Necesitamos intubar ahora», exclamó el doctor Manassés, moviéndose hacia la cabecera de la camilla. Elena observó, paralizada por el terror, mientras el médico insertaba un tubo en la garganta de Carlos. El pecho del niño subía y bajaba mecánicamente en cuanto se conectó el ventilador. «Mi bebé», sollozó Elena, sus piernas cediendo bajo el peso del miedo y el agotamiento. «Él está luchando, querida. Y ahora tiene toda la ayuda que necesita», dijo Rosa tratando de calmarla. Elena asintió en silencio, sus ojos fijos en el rostro pálido de Carlos, ahora parcialmente oscurecido por el tubo y las cintas adhesivas.
El sonido rítmico del ventilador y los pitidos de los monitores llenaban la sala, una sinfonía aterradora de la batalla por la vida de su hijo. Mientras los médicos y enfermeros continuaban su frenético trabajo, Elena cerró los ojos y rezó, como nunca antes había rezado, para que esa no fuera la última vez que viera los ojos de su hijo abrirse. Las horas siguientes fueron un borrón de procedimientos, medicamentos y oraciones silenciosas. Elena no se apartó del lado de la camilla ni un segundo, sosteniendo la pequeña mano fría de Carlos, susurrando palabras de aliento que esperaba, de alguna manera llegaran hasta él a través del velo de la inconsciencia. El doctor Manassés trabajaba incansablemente, su frente fruncida en concentración, gotas de sudor resbalaban por sus sienes a pesar del aire acondicionado frío de la sala de emergencias. «Vamos muchacho», murmuraba, ajustando equipos y revisando signos vitales con una precisión casi mecánica. «Lucha conmigo». Elena observaba cada movimiento del médico con una mezcla de miedo y esperanza. Sus ojos ardían de tanto llorar, pero se negaba a cerrarlos, temiendo que si lo hacía, aunque fuera por un segundo, podría perder alguna señal crucial de mejora, o de empeoramiento, en el estado de Carlos. Las máquinas alrededor de la cama pitaban incesantemente, una sinfonía discordante que marcaba la batalla por la vida de Carlos. Cada pitido parecía contar los segundos, recordando dolorosamente a Elena lo precioso e implacable que podía ser el tiempo. Enfermeras entraban y salían de la habitación, trayendo bolsas de medicación, lecturas de exámenes, susurrando actualizaciones al doctor Manassés. Elena captaba fragmentos de conversaciones técnicas que apenas comprendía, pero cada palabra, cada mirada intercambiada entre los profesionales, hacía que su corazón se encogiera de miedo. En un momento particularmente tenso, cuando el monitor cardíaco de Carlos emitió una alarma estridente, Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Habría caído si no hubiera sido por una enfermera que rápidamente la sostuvo, guiándola suavemente hacia una silla cercana. «Cálmate querida», susurró la enfermera, su voz era un bálsamo en medio del caos. «El doctor Manassés es el mejor que tenemos. Si alguien puede ayudar a su hijo, es él». Elena asintió mecánicamente, sus ojos nunca dejaron el rostro pálido de Carlos. Quería creer, necesitaba creer. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de las frustrantes consultas de los últimos 2 días. ¿Cómo podía haber tanta diferencia entre médicos? ¿Cómo podía depender el destino de su hijo de haber encontrado a la persona correcta en el momento correcto? Las horas se arrastraban, cada minuto parecía una eternidad. Elena perdió la noción del tiempo, su mundo se redujo a esa sala de hospital, a los pitidos de las máquinas y a la incansable figura del doctor Manassés trabajando para salvar la vida de Carlos. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de un suave rosa visible a través de la ventana del hospital, algo cambió. Elena lo notó primero en la postura del doctor Manassés, sus hombros, antes tensos, se relajaron ligeramente. Entonces, gradualmente, se dio cuenta de que la respiración de Carlos, antes tan trabajosa, ahora tenía un ritmo más constante y tranquilo. El doctor Manassés se apartó de la camilla, exhausto pero con una pequeña sonrisa en los labios. Sus ojos, aunque rodeados de profundas ojeras, brillaban con una satisfacción que Elena reconoció inmediatamente. «Es un luchador», le dijo a Elena, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, apenas atreviéndose a creerlo. «Todavía nos queda un largo camino por delante, pero lo peor ya pasó». Elena no pudo contener el llanto. En ese momento, toda la fuerza y compostura que había cultivado a lo largo de los años se disolvieron. Ya no era la mujer resiliente que enfrentaba las dificultades de la vida con determinación, era solo una madre, cruda en su alivio, observando con infinita gratitud la vida que volvía a latir en su amado hijo. «Gracias», sollozó, agarrando la mano del médico con una fuerza nacida del desespero y la gratitud. «Gracias por no rendirse con él». El doctor Manassés apretó suavemente su mano, su toque transmitía más consuelo que cualquier palabra podría haberlo hecho. «Para eso estamos aquí», respondió simplemente. Sus ojos cansados, pero amables, encontraron los de Elena, y en ese momento, una conexión silenciosa se formó entre ellos, la comprensión mutua de quienes han enfrentado a la muerte y salido victoriosos. En ese instante, tomada por una ola de gratitud y alivio tan intensos que parecían desbordarse de su pecho, Elena sintió un súbito deseo de eternizar ese instante. Era más que el final de una noche de terror, era el comienzo de una nueva vida, una segunda oportunidad que nunca daría por sentada. Dudosa,
miró al médico y luego a su hijo, que ahora respiraba tranquilamente. Su pequeño rostro comenzaba a recuperar algo de color. Doctor Manassés, comenzó, la voz aún embargada por la emoción, ¿le importaría si los tres pudiéramos tomar una foto juntos? El médico pareció sorprendido por un instante, sus cejas se alzaron ligeramente por encima de la montura de sus gafas. Elena se apresuró a explicar, las palabras salían en una corriente ansiosa, sé que puede parecer extraño, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar el torbellino de emociones que sentía. Me gustaría tener algo para recordarnos este momento. El día en que usted hizo que lo imposible sucediera. El rostro del doctor Manassés se suavizó, una sonrisa cansada pero genuina iluminó sus rasgos. Claro que no me importa. De hecho, creo que es una gran idea. Elena miró a su alrededor, sus ojos se posaron en una joven enfermera que pasaba por el pasillo, cargando una carpeta. Disculpa, la llamó, su voz aún ronca de tanto llorar, ¿podrías hacernos este favor? La enfermera se ofreció de inmediato, tomando una vieja cámara fotográfica que Elena le extendió con una sonrisa comprensiva. Elena, con el cabello despeinado y los ojos aún llenos de lágrimas, irradiaba una alegría que trascendía su apariencia agotada. Sostenía la mano de Carlos con ternura, sus dedos entrelazados como si nunca más quisiera soltarlo. Al otro lado de la camilla, el doctor Manassés se posicionó, abandonando la carpeta para posar una mano gentil sobre el hombro del pequeño paciente. Su sonrisa, una mezcla de orgullo profesional y felicidad genuina, iluminaba su rostro cansado. El contraste entre el entorno estéril del hospital y el calor humano de esa escena era palpable. En ese instante congelado en el tiempo, la vida pulsaba vibrante, no solo en el cuerpecito en recuperación de Carlos, sino en cada uno de los presentes, unidos por la extraordinaria travesía que habían compartido. El flash se disparó, capturando para siempre el momento en que la esperanza venció al desespero, en que la vida triunfó sobre la muerte. Una foto que Carlos llevaría consigo durante los siguientes años, un recordatorio constante del poder de la perseverancia, del amor de una madre y de la dedicación de un médico que se negó a rendirse. Volviendo al presente, Carlos miraba al doctor Manassés, sosteniendo en sus manos temblorosas esa misma foto ahora desgastada. Las lágrimas continuaban cayendo, pero ahora por un motivo completamente diferente. El consultorio, antes un espacio neutral e impersonal, parecía vibrar con la intensidad de las emociones que llenaban el aire entre ellos. Perdón, comenzó Carlos, su voz quebrada por la emoción. Tragó saliva, tratando de controlar el temblor en sus palabras. Usted no se acuerda de mí, ¿verdad? El médico, confuso, entrecerró los ojos. Las arrugas que el tiempo había esculpido en su rostro se profundizaron mientras escudriñaba su memoria, buscando desesperadamente una conexión con el hombre frente a él. Tengo la impresión de que te conozco, pero no recuerdo bien de dónde, inquirió, tratando de rebuscar en la memoria de una carrera llena de rostros e historias. Con manos temblorosas, Carlos sacó una foto desgastada de su bolsillo, sus bordes arrugados y descoloridos revelaban el peso de los años y la frecuencia con la que había sido sostenida. Con los dedos temblorosos, la extendió hacia el doctor Manassés. Esta es mi madre, Elena, explicó, señalando a la joven en la imagen, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Este es usted. Su voz falló por un momento antes de continuar. Y este soy yo, hace 35 años. Este fue el día en que usted salvó mi vida. De repente, como si se hubiera roto un dique, los recuerdos inundaron la mente de Antonio. Elena, la madre dedicada que llegó afligida a urgencias, con ojos decididos incluso en medio del desespero. El niño con neumonía grave que llegó casi sin vida en una noche lluviosa, su pequeño cuerpo luchando por cada respiración. La lucha desesperada por salvarlo, las interminables horas de cuidados intensivos, el miedo constante de que cada segundo pudiera ser el último. Dios mío, Carlos, eres tú, exclamó el médico, sintiendo que el corazón le latía con una fuerza que no había experimentado en años. Sus manos, ahora marcadas por el tiempo pero aún firmes, sostuvieron la foto como si fuera un tesoro precioso. Carlos asintió, las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Nunca olvidé su rostro, doctor, dijo, su voz cargada de emoción. Mi madre siempre hablaba del médico que no se rindió conmigo, incluso cuando todos pensaban que era demasiado tarde. Pasé años tratando de encontrarlo para agradecerle, pero nunca pude, hasta hoy.
Antonio sintió un nudo en la garganta, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo lo invadía. ¿Cuántas vidas había tocado a lo largo de su carrera? ¿Cuántos pacientes habían pasado por sus manos, algunos salvados, otros perdidos en el inevitable abrazo de la muerte? Y ahora, en lo que debería haber sido su último día, el destino le jugó esta extraordinaria sorpresa. No sé qué decir, confesó. Su voz normalmente firme temblaba ligeramente. Las palabras, que siempre venían con tanta facilidad en las consultas y cirugías, ahora parecían inadecuadas ante la magnitud del momento. No necesita decir nada, doctor, respondió Carlos, secándose los ojos con el dorso de la mano. Su sonrisa, aunque bañada en lágrimas, irradiaba una gratitud que trascendía las palabras. Solo quería que supiera cuánto significó su dedicación. Usted no solo salvó una vida esa noche, salvó a una familia entera. Hoy tengo mis propios hijos, una carrera, una vida plena. Y se lo debo todo a usted. El consultorio quedó en silencio por unos momentos, solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndoles a ambos absorber el peso de ese momento único. Antonio miró sus manos, ahora arrugadas por el tiempo, recordando cuántas veces habían curado, consolado, salvado. Manos que habían sostenido bisturíes en cirugías delicadas, que habían administrado inyecciones de esperanza en cuerpos debilitados, que habían sostenido las manos de pacientes en sus momentos finales. «¿Sabes, Carlos?», comenzó, con la voz quebrada, «a veces nos preguntamos si hemos hecho la diferencia. Si todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todos los casos difíciles, si todo eso valió la pena». Hizo una pausa, sus ojos encontraron los de Carlos. «Y entonces, la vida nos regala momentos como este». Carlos sonrió, extendiendo la mano hacia el médico. Ya no era un apretón de manos formal entre médico y paciente, sino un gesto cargado de historia, gratitud y un profundo respeto mutuo. «Doctor, usted hizo más que la diferencia. Usted es la razón por la que estoy aquí hoy. Y no solo yo, sino todos aquellos a quienes amo». Antonio apretó la mano ofrecida, sintiendo una oleada de gratitud y realización envolviéndolo. Era como si todo el cansancio acumulado a lo largo de los años, todas las dudas y momentos de desánimo, se disolvieran en ese simple toque. En ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente del médico. Una idea que, minutos antes, habría parecido absurda. «Carlos», comenzó, con un nuevo brillo en sus ojos. «Iba a retirarme hoy. Pero creo que puedo posponer eso por un tiempo más. Todavía hay mucho por hacer, muchas vidas por tocar». Los ojos de Carlos brillaron con sorpresa y alegría. «¿Estás seguro?». «Quiero decir, no quiero interferir con sus planes». Antonio rió, un sonido genuino y lleno de vida que resonó en el consultorio. «¿Interferir? Mi querido, acabas de darme un nuevo propósito. Tal vez sea hora de pasar lo que he aprendido, de inspirar a una nueva generación de médicos a no rendirse nunca, a ver siempre al ser humano detrás del paciente». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividades y renovación. La historia del reencuentro entre el Dr. Manassés y su paciente se esparció por el hospital como un incendio en pasto seco. Los pasillos, antes silenciosos, ahora zumbaban con conversaciones animadas, los ojos brillaban con una nueva energía. Inspirados por el acontecimiento, otros médicos y enfermeras comenzaron a compartir sus propias historias de casos memorables y vidas transformadas. Lo que iba a ser el final de una carrera se convirtió en un nuevo comienzo, no solo para Antonio, sino para todo el hospital. Antonio, revitalizado por esta segunda oportunidad, decidió crear un programa de mentoría para jóvenes médicos. No se trataba solo de compartir conocimientos técnicos, sino también las lecciones de humanidad y compasión que había aprendido a lo largo de los años. En sus charlas, siempre emotivas, usaba la historia de Carlos como un recordatorio poderoso del impacto duradero que un médico puede tener. Carlos, por su parte, encontró una nueva misión. Profundamente tocado por su propia experiencia, se convirtió en un voluntario habitual en el hospital. Sus visitas regulares traían consuelo a pacientes y familiares que enfrentaban momentos difíciles, ofreciendo una perspectiva única de alguien que había estado del otro lado, que conocía íntimamente el miedo y la esperanza que permeaban esos pasillos blancos. La noticia del emotivo reencuentro entre el Dr. Manassés y Carlos no se limitó solo al hospital. Pronto, la historia llegó a los oídos de los medios locales, siempre ávidos de narrativas de superación y esperanza. Al principio,
Antonio dudó en compartir su historia, temiendo que la exposición pudiera de alguna manera disminuir la intimidad del momento que habían compartido. Sin embargo, Carlos lo convenció de que su historia podría inspirar a otras personas y dar esperanza a quienes más la necesitaban. «Doctor», dijo Carlos una tarde, mientras tomaban café en la cafetería del hospital, «piense en cuántas personas podríamos alcanzar, cuántas vidas podríamos tocar, incluso indirectamente». Antonio reflexionó por un momento, girando la taza de café entre sus manos. «Tienes razón, si nuestra historia puede dar esperanza aunque sea a una sola persona, habrá valido la pena». Así, en una mañana soleada de domingo, el doctor Manases y Carlos se encontraron en los estudios de la emisora local. Las luces brillantes y las cámaras eran intimidantes, pero el calor y la genuinidad de su historia rápidamente conquistaron a todos. «Doctor Manases», comenzó la entrevistadora, una mujer de mediana edad con ojos amables, «¿qué pasó por su mente cuando reconoció a Carlos después de tantos años?». Antonio sonrió, mirando a Carlos antes de responder. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. En ese momento, vi no solo al hombre en que Carlos se había convertido, sino también al niño que luchó tan valientemente por su vida. Fue abrumador. Carlos, con los ojos llorosos, complementó, «Para mí, fue como si se cerrara un ciclo. Pasé años imaginando cómo sería agradecer al hombre que salvó mi vida. Cuando finalmente ocurrió, fue más poderoso de lo que podría haber imaginado». El impacto de la entrevista fue inmediato y sorprendente. En los días siguientes, el hospital fue inundado con llamadas y correos electrónicos. Personas compartían sus propias historias de encuentros memorables con profesionales de la salud, de momentos en los que la compasión y la dedicación de un médico o una enfermera habían hecho toda la diferencia. Las donaciones al hospital aumentaron significativamente. Empresarios locales, conmovidos por la historia, ofrecieron apoyo financiero para mejorar la infraestructura y adquirir nuevos equipos. El programa de mentoría del Dr. Manases, que comenzó como una pequeña iniciativa, rápidamente se expandió, atrayendo a jóvenes médicos de todo el país. Más sorprendente aún fue el aumento en el número de inscripciones para cursos de medicina y enfermería en las universidades locales. Jóvenes, inspirados por la dedicación del Dr. Manases y la historia de superación de Carlos, veían en la medicina no solo una carrera, sino un llamado. Un movimiento de valorización de los profesionales de la salud ganó fuerza en la ciudad. Murales con mensajes de agradecimiento comenzaron a aparecer en los pasillos del hospital. Pacientes y familiares, alentados por la apertura y humanidad demostradas por Antonio y Carlos, comenzaron a compartir más abiertamente sus propias historias y gratitud. Los meses se convirtieron en años. El programa de mentoría del Dr. Manases floreció, formando una nueva generación de médicos que combinaban la excelencia técnica con una profunda compasión humana. Carlos, utilizando su propia experiencia, expandió su trabajo voluntario, creando grupos de apoyo para pacientes en recuperación de enfermedades graves y sus familias. El hospital, antes solo otra institución en la ciudad, se convirtió en un modelo de atención humanizada, atrayendo profesionales y pacientes de todo el país. La historia de Antonio y Carlos continuaba inspirando, no como un evento único y extraordinario, sino como un recordatorio diario del poder de la compasión y la perseverancia. Y entonces, en una mañana soleada de primavera, Antonio se despertó con una certeza en su corazón. Era hora, no una hora de fin, sino de transformación. Al llegar al hospital, reunió a su equipo y anunció que, esta vez, la jubilación era definitiva, al menos de la práctica clínica directa. Hubo lágrimas, por supuesto. Abrazos apretados y palabras de gratitud llenaron el auditorio. Pero también había una sensación de conclusión, de un ciclo que se cerraba de manera hermosa y significativa. Carlos estaba allí, sonriendo con orgullo al hombre que se había convertido en mucho más que un médico, era un mentor, un amigo, un héroe no solo para él, sino para toda una comunidad. En la fiesta de despedida, mientras Antonio observaba los rostros sonrientes a su alrededor, médicos jóvenes y experimentados, enfermeras, pacientes recuperados y sus familias, se permitió un momento de reflexión. Lo que comenzó como un encuentro casual en su supuesto último día de trabajo se había transformado en un viaje extraordinario de redención, inspiración y amor renovado por la medicina. Cuando llegó su turno de hablar, Antonio aclaró la garganta, se ajustó las gafas y miró a la audiencia emocionada. Sus ojos encontraron los de Carlos en la primera fila, y una sonrisa de entendimiento pasó entre ellos.
Hace algunos años, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción, pensaba que estaba cerrando un capítulo. Poco sabía yo que solo estaba dando vuelta a la página para el epílogo más hermoso que podría imaginar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Cada uno de ustedes, cada historia, cada vida tocada, todo esto es parte de un legado más grande que cualquier individuo. Gracias a todos por ser parte de esta historia. Y así, con el corazón lleno y la certeza de un legado duradero, el Dr. Antonio Manases finalmente colgó la bata, pero solo para vestir una nueva identidad, la de educador e inspirador para las futuras generaciones de profesionales de la salud. Su historia, y la de Carlos, continuaría resonando en los pasillos del hospital y más allá, recordando a todos el poder transformador de un encuentro, de un acto de bondad, de una vida dedicada a cuidar del prójimo. Era el fin de un capítulo, sí, pero el inicio de uno nuevo y igualmente emocionante. Mientras Antonio dejaba el escenario, bajo una oleada de aplausos, sabía que su verdadero legado no estaba en los premios o reconocimientos, sino en los corazones de las personas que había tocado. Y eso, más que cualquier otra cosa, hacía que cada momento de su larga y dedicada carrera valiera la pena. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.